Vamos a continuar con nuestro tema de anatomía. Vamos a ver ahora, vamos a ver la corteza, vamos a ver las divisiones de la corteza. ¿Va? Bueno, la corteza cerebral durante mucho tiempo no se conoció muy a fondo, se conocía poco, la verdad, de la corteza. Durante mucho tiempo solamente se conocieron algunas regiones que son como las más estudiadas. De hecho, durante mucho tiempo se mantuvo el mito de que solamente se utilizaba el 10% del cerebro, del tejido del cerebro, y que por lo tanto, si utilizáramos el 100%, ¿cómo seríamos, no? De hecho, hay películas que exploran esa idea, pero esa es una idea falsa, ¿no? Ahora se sabe que esa es una idea falsa, porque en el cerebro en realidad el criterio de la naturaleza es, si no lo usaste, se muere, va para afuera. Entonces, no es como que tengamos ahí el 90% de neuronas nuevas y sin usar, esperando a ver a qué horas las usamos, porque pues eso sería un enorme, imagínense, el enorme gasto de recursos que tendría el sistema, nada más para tener ahí 90% de neuronas echando la flojera, sin hacer nada, esperando a ver a qué horas despertamos. ¿No? Eso en realidad no ocurre. Como ya hemos visto, pues el sistema humano, los sistemas humanos, la biología humana y de todos los animales, está en contra de las leyes de la naturaleza, del universo, que es la entropía. Entonces necesitamos un montón de energía para mantenernos nada más vivos y funcionando. Entonces, imagínense el recurso que sería, el gasto absurdo que sería estar alimentando el 90% de neuronas sin usar en el cerebro. No tendría ningún sentido. O sea, en realidad en el cerebro todo se usa, no todo se usa al mismo tiempo, pero sí todo se usa y no hay, digamos, regiones nuevas sin usar, apenas listas para ser descubiertas. Tristemente, eso no pasa, muchachos, así que si dejan de usar una parte de su cerebro, lo más probable es que esa parte de su cerebro empiece a quitar conexiones porque pues no las están usando. Pues mientras no las están usando, el cerebro dice, no voy a gastar recursos sin sentido, entonces no hay que gastar recursos. Bye. Como cuando ustedes tienen así como que están en un momento en el que todo está silencioso, callado, no hay nada que hacer y ustedes pues les da sueño y se duermen porque pues, no tienen sentido que estén gastando recursos si no están haciendo nada. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Pero pues durante mucho tiempo solamente se conocieron las cortezas, que se les llama las cortezas primarias, que son las que vamos a ver ahora. Y pues esas están bastante estudiadas y se sabe que responden a estímulos muy específicos. En el cerebro ocurre una cosa muy interesante y es que sacamos otra vez a nuestro amigo, los hemisferios son estructuralmente simétricos, lo que significa que su forma es simétrica, bueno, casi simétrica, la verdad es que no todo el mundo estamos igual de simétricos. Si se tomaran una resonancia magnética, descubrirían que probablemente no está tan simétrico su cerebro, pero algo muy parecido, algo parecido a simétrico. Entonces, los dos hemisferios son estructuralmente simétricos, lo que significa que son pues muy parecidos en forma, pero son funcionalmente asimétricos, lo que significa que cada hemisferio se encarga de funciones ligeramente distintas. Por lo tanto, como les decía, en realidad es como si cada hemisferio fuera un cerebro distinto, haciendo su chamba, pero se comunica con el otro, afortunadamente, a través del cuerpo calloso, de modo tal que pues, funciona como un solo sistema. Bueno, las cortezas primarias son digamos, el punto de entrada o de salida de información del cerebro. Ahora, si se fijan, si estoy hablando de cerebro, así que le voy a quitar al señor cerebro. Las cortezas de entrada o de salida del cerebro, esas son las cortezas primarias. ¿Por qué de entrada? Pues son cortezas a las que les llega información, ¿sí? A través de vías aferentes les llega información sensorial. Y la mayor parte de las cortezas primarias pues son sensoriales. Y la corteza de salida es la corteza motora, que es la que a través de vías eferentes saca información y lleva, pues permite que tengamos una conducta, que nos movamos y hagamos cosas, ¿va? Pues bueno, vamos a ver cuáles son estas cortezas primarias. Entonces vamos a ver dónde están ubicadas. Bueno, los humanos somos, voy a empezar por las sensoriales, los humanos somos altamente visuales y auditivos. Somos muy dependientes de esos dos informaciones sensoriales. Normalmente le llamamos sentidos, lo voy a dejar como sentidos, aunque en realidad no son nada más 5 sentidos los que nosotros, seguramente ustedes piensan que tienen 5 sentidos, que es lo que siempre nos dicen, ¿no? Desde que somos niños. Pero en realidad no es así. Lo que tenemos son sistemas sensoriales, no sentidos como tal,
sino sistemas sensoriales, y en realidad no son 5, son muchos más. Luego los vamos a ver a detalle. Pero vamos a empezar por el auditivo, el sistema auditivo y el sistema visual, que son los más estudiados, porque los humanos somos bien dependientes de la información visual y auditiva. De hecho, hasta hay películas, ¿no?, de la tragedia enorme que es quedarte sin la visión o quedarte sin la audición. Es trágico, ¿no? Los humanos nos consideramos discapacitados si nos falta la visión o la audición. En cambio, si nos faltan otros sistemas sensoriales, ni cuenta nos damos. Por ejemplo, si nos falta el olfato, que es anosmia, ni cuenta nos damos, ¿no? A veces pasan días antes de que nos demos cuenta como que no olemos nada. O la pérdida del sentido del gusto, que se llama ageusia, y que tampoco se la sabían seguramente, porque yo me enteré hace poco. Realmente nunca me había preocupado por preguntarme cómo se llamaba, porque realmente casi no somos tan dependientes de ese tipo de sistemas sensoriales, ¿no? El dolor, por ejemplo, sí es una información sensorial importante para nosotros. Se llama analgesia, cuando alguien no puede sentir dolor y es un problema grave, aunque a uno como que no le suena a problema grave, ¿no? Como que dices, qué padre, no sentir dolor, no es padre, a la gente le va muy mal. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, vamos a ver entonces las principales cortezas primarias. La corteza primaria visual y auditiva, esas cortezas están en regiones, en las siguientes regiones. La corteza primaria auditiva está en el lóbulo temporal, en esta región justo de aquí. De hecho, la mayor parte de la corteza auditiva en realidad está hacia adentro. Está como metidita, tendríamos que abrirlo para verla, porque está hacia adentro, acá. La corteza primaria auditiva también se le llama corteza A1 por auditiva primaria, A1, o también se les llama giros de Herschel. Luego les enseño el nombrecito. Y a esta corteza le llega toda la información de los oídos. La información casi toda se cruza, no toda, el 90% se cruza. O sea, el 90% de la información de su oído izquierdo va a terminar en su corteza auditiva primaria derecha, pero el 10% va a quedar en el mismo lado. Y lo mismo va a ocurrir con el otro oído, ¿no? Entonces la información, el 90% se va a cruzar, es contralateral, y el 10% va a ser ipsilateral. La corteza visual primaria, que se le llama corteza V1, por visual primaria, está en esta, o también área de Brodmann 17, está en esta región de aquí atrás, y la mayor parte de la corteza en realidad está escondida entre los dos hemisferios, como por aquí adentro. Ahí, simpáticamente, ahí está. Están como bastante protegidas, como que la evolución las ha protegido, no es tan fácil dañarlas, por lo tanto, porque no están en la cara más externa, sino que están hacia adentro. Eso es supongo que ha tenido un sentido como de protección, ¿no? De proteger estas cortezas para que un golpe no te las lesione y te quedes sin poder oír o sin poder ver. Las lesiones en estas regiones, tanto en la corteza auditiva primaria como en la corteza visual primaria, pues nos pueden dar lugar a una sordera o a una ceguera cortical, lo que significa que podrías tener tus ojos funcionales perfectamente sanos y estar ciego porque tu corteza no procesa la información, porque esté dañada. Y lo mismo con la corteza auditiva. Para tener un problema de ceguera cortical, es bastante más fácil que pase eso a que tengas un proceso de sordera cortical, porque las cortezas visuales están pegadas. Entonces, un solo golpe, una sola lesión, puede dañarlas las dos, porque están juntas. Puede dañarlas las dos y por lo tanto perder completamente la visión, porque tu cerebro no analiza la información, ¿no? Te le puede llegar la información perfectamente bien, tus ojos estar perfectamente sanos, pero pues tu cerebro no tendría cómo analizar la información si esa región está dañada. En cambio, que te dañes las dos cortezas auditivas al mismo tiempo, pues estaría muy difícil porque necesitarías dos lesiones en las regiones opuestas para poder tener un problema de sordera cortical. Entonces, eso casi no ocurre. Si llega a dañarse una sola corteza, pues tienes la otra que recibe información de los dos oídos, aunque sea poca del contralateral, más bien poca del ipsilateral, muy poquita, y más del contralateral, pero pues le sigue llegando información auditiva de los dos oídos, entonces pues la persona que tenga una lesión así no va a tener un problema de sordera cortical. ¿Va? Bueno, otra corteza importante es esta de aquí, que esta es la corteza
postcentral. ¿Por qué? Porque es posterior a la cisura central o el surco central que está justo aquí. Entonces, esta corteza postcentral es la corteza somatosensorial primaria, también llamada S1, porque es la corteza somatosensorial primaria. Esta es la corteza de llegada de toda la información sensorial del cuerpo, toda, que es muchísima. Lo que nosotros conocemos como tacto en realidad no es un solo sentido, sino que es un montón de información. Información de dolor, información de temperatura, información de tacto fino, información de tacto grueso, información de presión y algunos otros tipos de informaciones más. Entonces, en realidad es todo un sistema. Por eso les decía que es un sistema sensorial. Se llama somatosensorial porque soma, como habíamos visto, es de cuerpo. Entonces, es la información sensorial de todo el cuerpo. Ahí llega a esta corteza de aquí. Entonces, es un montón de información distinta. Esta corteza de acá, que es la corteza precentral, porque es anterior a el surco central, esta que es la corteza precentral, es la corteza motora y es la corteza de salida de todo el sistema. Esta es llamada también M1 porque es corteza motora primaria. Entonces, esta estaría más o menos como aquí. Por aquí. La corteza motora primaria es la corteza que organiza el movimiento de todos los músculos del cuerpo. De todos. Todos los movimientos conscientes se controlan aquí. Por lo tanto, si alguna región de esta corteza motora primaria se daña, lo que vamos a tener es que alguna región del cuerpo se va a dejar de mover, a pesar de que tu médula espinal esté bien y a pesar de que esa parte de tu cuerpo esté perfectamente sana. Vas a tener un problema de parálisis en alguna parte de tu cuerpo, porque nada más porque esta corteza se dañó. Esta región de aquí, esta región superior, esta casi dorsal del surco central, esta región de aquí es muy dada a dañarse por infartos. En pacientes, por ejemplo, que tienen edad avanzada y factores de riesgo, suelen tener accidentes cerebrovasculares. En esta región es muy dada a que se dañe. Esta región de aquí es la que controla las piernas. Controla las piernas y además las sensaciones de las piernas. En realidad estas dos cortezas, la motora y la somatosensorial, no es como que están separadas así tajantemente, como que hay aquí está el surco y ahí se dividen y cada quien hace sus cosas. En realidad pues están juntas, como pueden ver. Además tienen un montón de conexiones entre ellas, lo cual es muy importante porque para poder procesar la información motora, o sea, para poder moverte necesitas retroalimentación, o sea, necesitas saber en dónde está cada parte de tu cuerpo, si no, pues no podrías estar moviéndote correctamente, ¿no? Entonces necesitas no solamente pues la información de salida de movimiento, sino necesitas también información de entrada, información que le diga a tu cerebro dónde está, en qué parte, cómo estás doblado, cómo estás sentado, cuál es tu posición para poder moverte. Sin esa información, pues no te puedes mover. Es muy importante. Bueno, esas son las principales cortezas motoras. Estas son las cortezas, motoras, las cortezas primarias. ¿Va? El resto de la corteza, obviamente todo el resto de la corteza tiene una función, toda tiene algo que hacer. No es que está ahí. Durante mucho tiempo se pensó que no hacía nada, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cortezas primarias, entonces, ¿qué hacen estas partes? ¿Quién sabe? Nada, ¿no? Probablemente nada más están ahí enfriando la sangre. Pensaba en eso, que enfrían la sangre. Bueno, por ejemplo, aquí el resto de la corteza, mientras más cercano estás a una corteza primaria, pues esa región hace cosas más relacionadas con esa corteza primaria. Por ejemplo, esta que es la corteza auditiva primaria, pues las regiones adyacentes, las regiones cercanas a ella, también procesan información auditiva y que tienen que ver con el lenguaje. ¿Se acuerdan que les dije que toda esta región de alrededor del surco lateral o de Silvio se conoce como región perisilviana y tiene que ver con el lenguaje? Bueno, pues por aquí empezamos. Esta región de aquí es la corteza auditiva, ahí entra la información auditiva y a partir de aquí vamos a empezar con la comprensión del lenguaje. Esta de acá, que es la corteza visual primaria, está rodeada por la corteza visual de asociación. Es una corteza que va a empezar a analizar la información de los objetos, la información visual, para extraer información de ella y generar conceptos,
generar palabras, generar, no sé, mapas mentales, etcétera, lo que necesitamos del mundo. La corteza motora tiene una organización muy simpática. Vamos a ver ahora la corteza motora. Si tomáramos la corteza motora y la cortáramos, hiciéramos una rebanadita de corteza motora, podríamos checar hacia dónde va cada una de las regiones de la corteza motora. Y resulta que la corteza motora tiene una organización somatotópica. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está representado en la corteza motora. O sea, la corteza motora organiza los movimientos del cuerpo, pero por regiones, no todo caóticamente, sino por regiones. Esta región que está en hasta arriba, en superior, está aquí. Aquí, por ejemplo, este es un corte, digamos, este sería un corte coronal, así. Esta rebanadita, nada más es un solo hemisferio. El otro hemisferio es igual. Las cortezas primarias, esas sí son muy simétricas, estructural y funcionalmente. Lo único que no es simétrico, pues es lo que controlan del cuerpo, ¿no? La corteza motora del lado izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y la corteza motora del lado derecho controla la parte izquierda del cuerpo, o sea, contralateral. El 10% es ipsilateral, pero la mayor parte es contralateral. Entonces, bueno, esta es la, digamos, ¿qué es lo que la corteza motora controla? Y aquí vemos, por ejemplo, que la parte más superior, la parte más dorsal, controla las piernas. Empezamos por las piernas. Entonces, fíjense, hacia adentrito, así como para acá adentro, está la corteza que controla el movimiento de los dedos de los pies. Luego de la pierna, el tobillo y la pierna, la rodilla, las caderas no mienten, el tronco, los hombros, los codos, las muñecas y las manos. Y como pueden ver, la sección que controla las manos es enorme. O sea, la representación del cuerpo en el cerebro no es de acuerdo a la parte, el tamaño de la parte del cuerpo, sino es de acuerdo a qué tantas neuronas requiere esa región del cuerpo para moverse. Las manos tienen muchísima movilidad. Las manos las utilizamos un montón, entonces las manos necesitan muchas neuronas para controlar sus movimientos. Por eso hay una enorme cantidad de tejido de la corteza dedicado a controlar el movimiento de las manos. En cambio, como pueden ver, pues este cachito de aquí es de todo el brazo. El tronco es esto, las caderas, muy chiquito. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tantas neuronas que muevan las caderas. Bueno, tal vez Shakira sí tenga más, ¿eh? A lo mejor Shakira tiene la región de las caderas más amplia, y las bailarinas que hacen como danza egipcia, danza del vientre, porque probablemente pues la utilizan más, la mueven más que el común de la gente. Esto también puede variar, o sea, la cantidad de tejido que se le dedica en el cerebro a las distintas partes del cuerpo pueden variar de acuerdo a qué tanto nosotros utilizamos esa parte del cuerpo. Si la utilizamos un montón, entonces probablemente nuestra región de la corteza sea más amplia, ¿no? Porque le dedicamos más neuronas a esa parte. Entonces, como pueden ver, pues la mano ocupa un enorme espacio. Luego tenemos el cuello, como ven es un espacio muy chiquitito, el cuello tiene muy poco movimiento. Las cejas, pueden mover las dos cejas al mismo tiempo, pueden mover una sola. La mayoría de la gente puede mover una sola ceja aisladamente, pero la otra no. Yo puedo mover esta, pero la otra no puedo hacerlo. No puedo. Porque tenemos muy mal control del movimiento de las cejas. Y eso, por cierto, nos hace muy malos mentirosos. La gente que puede mover las dos aisladamente son mejores mentirosos. Bueno, luego tenemos el área que está encargada de mover los párpados y los globos oculares. La cara, pues la cara tiene, en general, los músculos de la cara, de aquí para acá, tienen poco movimiento, excepto la boca. Fíjense, de aquí para acá, todo esto es la boca. Toda esta región, de aquí para abajo, es el control de la boca. ¿Por qué necesitamos tanto control de la boca? Pues porque hablamos. O sea, necesitamos todo esto nomás para controlar los labios. Los labios, la mandíbula, la lengua, la laringe. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que necesitamos para hablar. Es todo nuestro aparato fonoarticulatorio. Y tenemos un control súper preciso de todo este aparato para poder pronunciar todos los sonidos de nuestra lengua y de otras, ¿no? Que hablamos.
Y además, pues, para comer y para, pues ya lo usamos para otras cosas, como para andar dando besos y así. Pero en general, pues para hablar, que es para lo que más lo usamos. Por eso tenemos una enorme región también del cerebro dedicada a procesar los movimientos, a dirigir los movimientos de la boca, porque son movimientos muy finos y delicados. El movimiento que hacemos para pronunciar cada una de las consonantes de nuestra lengua es bien complejo. No es que no nos damos cuenta porque está por dentro. Necesitaríamos ver una resonancia magnética de toda la cara mientras hablamos para ver la complejidad de los movimientos. Es muy complicado. Y lo aprendemos a hacer sin verlo ni siquiera, porque no es como que estemos viendo hacia adentro de la boca de la persona, de las otras personas, cómo hablan. Es algo que aprendemos a partir de escuchar el sonido, aprendemos a mover el tracto fonoarticulatorio, lo cual es un gran misterio. Todavía no se sabe muy bien cómo lo hacemos. Bueno, la corteza somatosensorial es una historia muy parecida. La corteza somatosensorial, que es la que está posterior a el surco lateral, la corteza somatosensorial que está pegada a la corteza motora, pero está más para atrás, también tiene una organización somatotópica, lo cual significa que todo el cuerpo también está repartido en la corteza, está representado en la corteza, pero ahora lo que está representado son las sensaciones y no la posibilidad de moverse. Por eso cambian un poco los tamaños, digamos, de la corteza dedicada a procesar esa información. ¿De qué depende ahora? Pues depende de cuántas neuronas sensoriales tengamos en las distintas partes del cuerpo. Generalmente en esta parte hago un experimento, pero bueno, un ejercicio. Ahora no lo voy a poder hacer porque pues no estamos en vivo, pero les voy a hacer un video para mostrárselos con mis perros. No con mis perros, con mi papá. Mañana que venga. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí tenemos la representación de otra vez, este es este hemisferio, de este lado es un corte así también, y es este lado de este hemisferio de acá. Y como pueden ver, pues está la representación de todo el cuerpo. Las piernas siguen estando en esta región de arriba. Obviamente, la corteza motora y somatosensorial pues tienen las regiones que controlan o que procesan muy parecidas. Entonces, aquí están las piernas, los pies, los genitales, hasta adentro, está muy adentro, está la región que procesa la información de los genitales. ¿Por qué estará tan escondida? Probablemente porque para la evolución es importante que sigamos sintiendo cosas con los genitales para que la especie se siga reproduciendo, ¿no? Entonces aquí están los pies. Los pies, como pueden ver, aquí sí son muy largos. Aquí sí el espacio que le dedica la corteza a los pies es grande porque tienen muchos receptores sensoriales los pies. Las piernas, pues poquitas, el tronco, pues fíjense, es más o menos el mismo espacio o menos que le dedican a los pies. El cuello, el brazo, el antebrazo y la mano. La mano tiene muchos receptores sensoriales, pero como ven, no se compara con la misma cantidad más bien el cacho de corteza, que se dedica a controlar los movimientos. Sí tiene muchos receptores sensoriales, pero no tantos como neuronas de movimiento. Y luego los receptores de la cara. En la cara tenemos muchos receptores sensoriales, tenemos una gran sensibilidad en la cara. En los labios tenemos muchísimos receptores. Y toda esta región de acá, pues ya es de la boca, ¿verdad? Receptores sensoriales de la boca y del abdomen, que está por acá. Eso es muy bien importante, ¿no? Porque nos permite ubicar un dolor en el abdomen, nos permite ubicar que nos hemos comido algo venenoso y es peligroso para nuestra supervivencia. Entonces, por eso es bien importante que tengamos una región dedicada a analizar las sensaciones que vienen del abdomen. ¿Ah? Si dibujáramos, si modeláramos más bien un monito en función de qué tan grande es esa región del cuerpo, según qué tan grande es en la corteza, se vería así. Este es el homúnculo somatosensorial. Así se vería, ¿no? De acuerdo a los tamaños de la corteza somatosensorial. Tendría unas manotototas, una bocota, labios grandes, una lengua grande. Las orejas también tienen como que receptores sensoriales. No de dolor, porque por eso nos podemos poner aretes, pero más bien de tacto fino. Tóquenselas. Por eso las usan luego los novios, a tocárselas. Bueno, los genitales también están un poco más grandes y el resto del cuerpo pues tiene un tamaño pequeño porque tenemos pocos receptores sensoriales.
En las manos tenemos un montón. De hecho, por eso, por ejemplo, se puede leer braille con las yemas de los dedos, porque tenemos muchísimos receptores sensoriales en las yemas de los dedos y, por lo tanto, podemos discriminar las superficies muy exitosamente. En cambio, con otras regiones del cuerpo, pues no se puede. Bueno, esas son las principales divisiones funcionales de la corteza, son las cortezas primarias, ¿va? Muy malas mis animaciones. Estas son las cortezas primarias. La corteza visual, sí, está más, también, la mayor parte está hacia adentro. Aquí, este es un corte sagital del cerebro. Es un corte, digamos, está así y estaría así. Un corte sagital, y como pueden ver, aquí se ve que más bien la corteza visual está hacia adentro, por acá adentro, por la cara medial. ¿Por qué? Porque ahí está más protegida. Esa cara está bastante más protegida que la externa. Entonces es más difícil que se dañe la corteza visual que está dentro. El problema es que como están juntas las dos cortezas, una lesión, un tumor, un golpe, hasta un golpe puede hacer que se lesionen estas regiones y que se pierda visión, ¿no? Yo conocí una paciente que, bueno, no era mi paciente, pero empezó a perder visión de un campo visual. Sus ojos estaban bien, el problema estaba en su corteza. Es una señal de peligro, ¿no? Que pierdas la visión de una región del campo visual. No de un ojo, no la visión de un ojo, sino la visión de, de una parte de tu campo visual. Eso, eso sí puede ser un problema, porque eso significa que el que está mal es el cerebro. Y pues es bastante más delicado, ¿no? Bueno, voy a dejarle aquí para no aturdirlos tanto y luego seguimos explicando las demás sistemas y las demás cortezas, ¿va?